¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Nuevamente estamos conectados a través de Facebook en este nuevo conversatorio, el segundo que tenemos con Fernanda, a quien agradecemos mucho que haya aceptado esta segunda invitación. El día de hoy, como parte también de este taller de lectura que tenemos todos los martes y jueves a las 6 de la tarde y que coordina Elvira Díaz Mendiola, quien anda por ahí también, vamos a tener la charla y vamos a empezar a platicar sobre Aquí no es Miami, abordando el tema de la crónica. Y para eso, el día de hoy tenemos a Jerónimo Rosales, un amigo aquí, que nos va a apoyar y que va a llevar, digamos, de alguna manera, la moderación, la entrevista con Fernanda. Sin más por el momento, los invito a que continúen aquí conectados y que se conecten a todas las actividades que vamos organizando vía Facebook. Bueno, adelante, Jerónimo, Fernanda. Bueno, pues hola a todos y todas. Mi nombre es Jerónimo Rosales y voy a estar jugando al Inquisidor de Fernanda Melchor, que es nuestra invitada de hoy. Empezaré leyendo un poco de su vida para quien no lo conozca. Fernanda Melchor nació en Veracruz, México, y es autora de las novelas Temporada de Huracanes, publicada por Random House. Quien no lo sabe, es como Amazon del negocio editorial. Falsa Liebre, publicada por Almadía, y el libro de crónicas Aquí no es Miami, que también fue publicado por Random House recientemente, pero primero fue publicado por El Salario del Net. ¿Vale? Y tal vez no nos escucha. Oye, César, ¿sabes? Escucho en tu bocina como un eco de lo que voy diciendo. Déjame silencio entonces. Venga. Su trabajo ha merecido diversos certámenes de literatura y periodismo en México y el mundo, como el Premio Anna Segers 2019, el Premio Internacional de Literatura de Alemania 2019 y el Premio PEN a la Excelencia Literaria 2018. Es periodista egresada de la Universidad Veracruzana y maestra en Estética y Arte por la Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con especialidad en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de Rennes, Francia. No manchen, está en francés, pero lo leí en español, porque si no, iba a ser el oso aquí. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y se encuentra nominada al Premio Booker International 2020 por la traducción al inglés de su novela Temporada de Huracanes. Esto es parte de las sesiones que tiene el taller de lectura de Casa Principal los martes y jueves a las 6 p.m. y nuestra invitada de hoy es Fernanda Melchor. Fer, ¿cómo te sientes? César, ¿soy el único que tiene delay o más bien es Fer quien tiene delay? No te escucho porque tienes silenciado el micro. No, yo escucho bien todo. Pero creo que... ¿Me escuchas? Creo que ya... Sí, te escucho, Sí. Fer, pero estás congelada. Yo escuchando repetición, uso audífonos. Pero tal vez... Vale. ¿Qué pasó? Yo ya me silencio. De internet. Una disculpa si el problema es mío. ¿Me escuchan ahora bien? Sí, te escucho ya. Sí. Sí, yo escucho correctamente. Ok. También. Ok. Fer, ¿tú me escuchas ahí? Bien, dale. ¿Cómo estás? Esa es la primera pregunta que tengo para ti en el cuestionario. Bien, muchas gracias, bien. Espero que ustedes también. Es un placer estar aquí otra vez cotorreándola, platicando de cosas que nos gustan mucho, como la literatura, la crónica, el chisme. Te agradezco mucho el dinamismo que le imprimes a esta conversación. De repente estos formatos pueden ser un poco monótonos, entonces si podemos hacer algo para romper un poco la solemnidad de estas cabecitas encapsuladas, pues
está chido y está genial. Y pues bien, aquí en Puebla el clima está bastante soleado, llueve por las tardes, me parece que en Veracruz ya dejó de llover por completo y están en lo peorcito de la canícula, pero aquí todavía está algo soportable. Y pues, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar contigo una vez más. La última vez que estuvimos juntos fue hace como, ¿qué? 6 años, tal vez, en Jalapa. Presentamos algo juntos. Entonces es un gusto volver a reunirnos. Eh, lo primero que te quería preguntar es, con la nominación al Booker Prize por la traducción al inglés de Temporada de Huracanes, que ha sido tu novela más aclamada por la crítica y por los lectores y lectoras, ¿cómo ves Aquí no es Miami, que es el primer libro que publicaste en 2013, si no me equivoco? Eh, ¿Cómo lo ves en retrospectiva? O sea, ¿qué es volver a Aquí no es Miami ahora que estás en la cima del éxito? Casi en la... Híjoles, bueno, ahora con lo del Booker, con la nominación del Booker, bueno, ha sido como una montaña rusa de emociones, en parte porque por el asunto de la pandemia se ha alargado mucho más la espera, ¿no? Normalmente en mayo tuviéramos que haber ya sabido quién ganó y pues ya se habría resuelto toda esta cuestión, pero propusieron más meses para que los lectores de habla inglesa tuvieran más chance de leer los libros nominados, y las editoriales tuvieran chance de vender, y las librerías también. Porque, bueno, no nos engañemos, finalmente un premio como el Booker también hay un asunto comercial ahí de por medio, ¿no? O sea, ellos apuestan por literatura de calidad, libros literarios, ¿no? Porque en el mundo anglosajón se maneja mucho la distinción, ¿no? Entre literatura comercial y literatura propiamente literaria. Y pues eso ha sido un poco cardíaco, ¿no? En ese sentido, porque pues conforme avanza el tiempo, pues uno siente nervios, a veces, pues obviamente quiero ganar, pero también a veces digo, úchale, si gano va a ser un montón de trabajo, ¿no? Pero también dice, si no gano, qué oso, ya todo el mundo sabe que estoy nominada, entonces es como, son muchas emociones, ¿no? Pero pues yo trato es decir, yo ya no hay mucho que yo pueda hacer, ¿no? Es decir, yo ya escribí el libro ya se tradujo, Sophie Hughes lo tradujo muy bien y pues eso es todo, ¿no? Ya no nos queda más que sentarnos a ver la resolución del jurado y de todos modos, pues, bueno, me parece, no he tenido chance de leer a todos los participantes del Booker, muchos de los libros han sido traducidos, de hecho, tres autores estamos en Random, pero no han llegado aquí a México, entonces es medio complicado. Y al respecto de Aquí no es Miami, pues Aquí no es Miami es un libro que me gusta muchísimo, por supuesto. Es el primer libro que escribí, es el primer libro que terminé y creo que es tal vez mi libro favorito en el sentido de que fue el libro que menos trabajo me ha costado terminar. En el sentido de que lo he disfrutado, lo disfruté mucho, de principio a final, su hechura, ¿no? Y su organización. Y para mí siempre fue algo muy, mira, hasta el título, ¿no? Que fue algo que yo siento que la realidad misma me dio, ¿no? No tuve que pensarle mucho. Fue un libro que a mí, que hice con muchas ganas y mucho cariño y mucho coraje también, ¿no? Por lo que estaba pasando en Veracruz, por lo que sigue pasando en Veracruz. Y en general, para mí es la primera obra de la que yo me siento como totalmente satisfecha, ¿no? Antes de Aquí no es Miami hubo cuentos, hubo ejercicios, hubo como historias, pero ninguna de ellas me gusta ni considero que, ¿cómo decirlo? Me da un poco de vergüenza verme ahí, ¿no? O sea, verme en esas historias, porque siento que todavía son una parte muy juvenil. En cambio, Aquí no es Miami ya son historias, ya siento que soy yo quien las escribió, ¿no? O sea, la que soy incluso ahora. Bien, como se ha dicho mucho que en Aquí no es Miami ya se alcanzan a ver como las primeras, bueno, no las primeras, pero las raíces de lo que será después Temporada de Huracanes. Un poco en las distintas formas de narrar, un poco en los problemas que te llaman la atención, que siempre son como muy escabrosos, la violencia, el sexo, las limitaciones económicas, espirituales, culturales, ¿no? De los personajes.
¿Tú crees que eso es una forma teleológica de ver la realidad? Así como que viéndolo ahora es como, obvio, Fernanda ya iba a escribir Temporada de Huracanes desde que escribió Aquí no es Miami. ¿O sientes que en general ha habido como una búsqueda incesante en ti por llegar a Temporada de Huracanes y bueno, más allá, evidentemente? Pues puede ser como los dos, ¿no? Yo creo que es decir, escribimos desde lo que somos, ¿no? Desde el cuerpo que tenemos, desde la experiencia que hemos tenido. Yo creo mucho en esta cuestión de escribir desde el cuerpo, ¿no? O sea, que no escribimos nada más con la manita y con el cerebro. Durante mucho tiempo esa fue una como de las cosas que a mí me gustaba de la escritura, ¿no? Que me permitía escindirme y olvidar, ¿no? Completamente el asunto del cuerpo y yo me sentía puramente, ¿no? Pero es un engaño. Por supuesto que escribimos desde los sentidos y escribimos desde la memoria de lo que vivimos. Y yo creo que sí, tienes toda la razón. Yo creo que ya está ahí. Temporada de huracanes y los libros que vendrán, ¿no? Eh, Hay una cosa que a veces, no sé, quienes estén aquí, quienes hayan escrito varias cosas, uno siempre tiene la tendencia como de, pero creo que es equivocado, uno tiene esa tendencia de querer hacer algo novedoso siempre, ¿no? Algo diferente. Siempre decimos, es que ya escribí un cuento sobre el mar, ahora tengo que escribir uno sobre la montaña, por poner un ejemplo, ¿no? Pero creo que es también un engaño, ¿no? Esta idea de lo novedoso, de lo temáticamente diferente, en realidad es un poco engañoso porque uno, al menos yo creo que uno siempre está tratando de reescribir una historia, ¿no? Uno siempre está tratando de, ¿cómo decirlo? Eh, de poner en palabras las cosas que a uno le interesan. Y pues a veces las cosas que a uno le interesan son las mismas que le interesan durante años, ¿no? Y a mí en lo personal siento que sí ha habido sobre todo un crecimiento, yo así lo noto, en cuanto a la técnica. Y cuando digo la técnica no quiere decir que yo me ponga a leer libros de teoría a ver cómo puedo complejizar más las narraciones, sino más bien se trata de como de agarrarle la onda a mi propio proceso. O sea, cada vez aprendo como agarrarle más la onda a las cosas que tengo que hacer para terminar una novela. Y a veces tienen muy poco que ver con teoría y más como con dominar una práctica, ¿no? Y hacerse de una disciplina y conocer cómo funciona la propia mente, ¿no? Yo lo pienso en el caso de las novelas, sobre todo, ¿no? Que requieren una suerte de concentración totalmente distinta, por ejemplo, a un libro de crónicas, o un libro de cuentos, o un poemario, ¿no? Yo lo que veo con la novela, en el caso de Temporada de Huracanes, es que, y de Paradise, la última que escribí, es que para terminarlas yo necesito, para empezarlas y terminarlas yo necesito como un periodo de gran concentración donde no puedo estar pensando en nada más que en la novela. Y eso puede ser muy incapacitante en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero un libro como Aquí no es Miami, por ejemplo, yo siento que se escribió solo. Y eso es la maravilla, ¿no? Por eso te digo que es mi libro consentido en ese sentido, porque yo empecé a escribir con esta filosofía, ¿no? De contar historias que no eran mías, o sea, historias que estaban ahí, en la realidad, en la que habían pasado, que pertenecían al marco de la historia más bien, y que yo iba a ser míos para poder encontrar una manera para contarlas, ¿no? Entonces, esto de hacerlo mío depende, es muy distinto, ¿no? O sea, las maneras de hacer mías cada una de estas historias fueron muy diversas. En algunas yo salgo, en otras yo entrevisto, en otras yo escucho, ¿no? En otras no tienen tanto que ver conmigo, sino son como cosas que me contaron, en fin. Pero todas son parte de una curiosidad propia. Y supongo que eso se resume todo, ¿no? O sea, sigo escribiendo de la violencia porque pues son cosas que me interesan. Hace rato estaba platicando con Luis Jorge Bone, con mi pareja, y él me hablaba de un insight que tuvo acerca de su proceso de escritura, y me habló de Joan Didion, y dijo, fíjate que en Joan Didion siempre hay una mujer que tiene un aborto, en todas sus historias, o todas las que él ha leído hasta ahorita, ¿no? Y yo dije, mira, qué curioso, en todas mis novelas siempre hay una mujer embarazada, ¿no? Pero son
cuestiones que a uno le interesan, ¿no? Y que no acaba por abordar y que las aborda siempre de una u otra manera, ¿no? Siempre está Y tratando en Aquí no es de llegar a Miami, un centro. donde no hay una mujer embarazada propiamente, pero hay una madre que asesina a sus hijos en macetas, ¿no? Y esta es una historia real que sucedió en el puerto de Veracruz a una de las reinas del carnaval. Y desarrollas ahí toda una visión más crítica de la realidad, porque evidentemente se le trató como un monstruo, como lo peor que puede hacer una mujer, matar a sus hijos y enterrarlos en macetas. ¿Qué onda con esa crónica en particular, que creo que de alguna manera pone en debate la idea de lo que significa ser mujer en una sociedad tan machista como Veracruz? Ah, sí, bueno, si tú te has fijado, esa crónica es diferente en la nueva versión. No sé si has tenido chance de examinarla. Bueno, son dos crónicas distintas. Tienen muchos elementos. Es decir, en la que se publicó en 2013, casi toda esa crónica aparece en la de 2018, pero está reformulada. Es que yo me di cuenta, ¿no? Obviamente, como jarocha, uno crece escuchando la leyenda de Evangelina Tequera y por supuesto que es algo que te cala. ¿No? Pues te cala siendo niño, por ejemplo, o niña, ¿no? Porque te hace confrontarte con, pues, el fantasma del infanticidio, que siempre está presente, sí, está presente en toda relación filial. El asunto ya sabes, el odio contra los hijos, ¿no? O el coraje que uno puede tener contra los hijos, o la violencia. Entonces, la leyenda de Evangelina, desde que yo me acuerdo cuando era chamaca, pues era una cosa que venía a absorber las ansiedades, ¿no? De la sociedad y las fantasías oscuras, ¿no? En que se tejen en torno a este tema de la violencia infantil y su extremo, que es el infanticidio. Entonces, pero lo curioso que yo me di cuenta en Veracruz es que nadie podía señalar fechas. O sea, siempre era como algo que había pasado y nunca te decían cuándo, ¿no? Vagamente por ahí averiguabas que eran los 80s, pero mira, también pasa que me parece que yo no sé si exista ya, tiene bastantes años que estoy un poco desconectada del puerto, pero en el Museo de la Marina, el que estaba en el Faro Carranza, había toda una exhibición de las reinas de carnaval de Veracruz y no salía Evangelina Tejera, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, ya sabes, Ramsés II, ¿no? Borrado ahí de los anales de Reinas y patronas Exactamente. ¿no? Exactamente. Y bueno, y entonces yo lo que quería hacer sobre todo era, pues por supuesto, tomar esta información, tratar de recuperarla la más objetivamente posible y también reunir testimonios, ¿no? Porque eso era una de las cosas que me gustaba también de esa historia. El hecho de que cada quien tuviera su versión. Y de hecho es muy curioso porque, a ver, nadie se acordaba de la fecha, de cuándo había pasado, de cuándo había sido ella reina. O sea, todo era muy vago, pero cuando te hablaban de cómo los había matado, haz de cuenta que parecía que la gente había estado ahí, viendo con sus propios ojos y te lo describían de una manera súper gráfica, ¿no? Y yo tampoco quería hacer eso. Yo trataba de buscar una manera de rodear el hecho sangriento en sí, porque se me hacía muy oportunista. Concentrarme en el hecho sangriento cuando es imposible saber lo que pasó. No hay demasiadas versiones, no sabemos, no sabemos. Tendríamos que preguntarle a ella, ¿no? Y si ella estuvo realmente en un estado psicótico, es imposible saber lo que pasó, ¿no? Entonces, yo lo que traté de hacer es reconstruir a través de testimonios. Pero cuando acabé la primera versión en 2013, me di cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo que todos los demás estaban haciendo, que es justamente abrevar del morbo, que no tiene nada de malo, por Dios, yo soy muy morbosa, no lo reconozco, soy la primera en reconocerlo, pero creo que la historia podía ser otra cosa más, ¿no? Después, cuando volví a ella, años después, por ahí del 2016, que Letras Libres me pide hacer un ensayo, y yo hago esta como reactualización de la crónica que en 2013 se llamaba La rubia que todos querían, y en 2018 se llama Reina, esclava o mujer, porque consigo más información, o más bien me siento con la misma información que tenía. Soy muy meticulosa para tomar notas y tengo todo mi archivo, tengo todo el asunto de las hemerotecas, lo tengo en la computadora, entonces puedo buscar palabras claves, hago bases de datos, entonces cruzando información me doy cuenta, y con nuevas teorías y con nuevas lecturas feministas, además también me doy cuenta de que yo había hecho lo mismo. Me había concentrado en un hecho sangriento en lugar de concentrarme
lo que había pasado y el linchamiento mediático que ella había sufrido. Y, por ejemplo, el hecho de que se conocía perfectamente quién era el padre de los niños, pero jamás se hablaba de él, ¿no? Jamás se le imputó nada, ¿no? Todo era culpa de ella, todo era culpa de ella siempre, ¿no? Y bueno, incluso hubo un grupo de abogados veracruzanos, jarochísimos, políticos renombrados que se organizaron para no dejar que ella quedara libre. O sea, hubo ahí todo un linchamiento y una quema de brujas, literal, ¿no? Contra una mujer que, pues bueno, por horrible que haya sido lo que hizo, pagó su deuda con la sociedad, ¿no? Y pues bueno, todavía seguimos hablando de ella, ¿no? Eso es lo que me parece increíble. Entonces yo traté de enmendar un poco, ¿no? Como mis hierros, ¿no? Este engolosinamiento por el hecho sangriento, que es justamente lo que yo siempre critico de la nota roja, que la nota roja se concentra en un hecho sangriento como si fuera único y excepcional, y sin ver las causas sistémicas que hay detrás, ¿no? Entonces, eso fue lo que traté de hacer con Reina, Esclava o Mujer. Además quería poner la rola de Dulce, ahí en la crónica. Era un dato que me había faltado poner y yo sentía que tenía que meterlo. Esto de poner rolas en la literatura también es algo que hace mucho en temporada de huracanes, ¿no? Como que de pronto están hablando los personajes y entra en medio la música, lo que están cantando en la rocola o lo que sea, y de pronto cuesta trabajo identificar quién está diciendo qué, ¿no? Entonces, como que ahora que lo mencionas, pienso en que Aquí no es Miami también jugaste con ese recurso de alguna manera. Bueno, es que pues creo que somos esta generación, yo nací en el 82, tú estás un poco más para acá, pero más o menos hablamos de muchas fuentes muy parecidas y para nosotros, pues nos creamos con la tele, ¿no? O sea, nos creamos con el cine. A mí es un recurso que me gusta mucho y que además leí muchísimo en autores que me encantan, como José Agustín, ¿no? Si tú lees Está haciendo tarde, Final en Laguna, y lo lees con YouTube, es genial porque estás poniendo las rolas así, de los Rolling Stone y de todas las bandas, ¿no? Que va mencionando y que van escuchando en el trip, en el viaje, estos chavos, a mí me encanta ese recurso, ¿no? Y en la nueva novela también lo estoy haciendo, y tampoco es que quiero que sea una marca de la casa ni nada, creo que es más bien una influencia como también de autores como David Lynch. A mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, en Terciopelo Azul, cuando de repente se ponen a cantar, ay, se me fue, esta canción de Roy Orbison, la de el Hombre de Arena, Sandman, y me gusta muchísimo también, obviamente, las pelis de Quentin Tarantino, ¿no? Cuando en los momentos más violentos o más raros aparece esta rola que viene a dar una nota de absurdo, ¿no? A una situación que es ya tal vez excesivamente dramática, ¿no? Y se trata de meter algún cambio de velocidad o de ritmo. Oye, Fer, estuve leyendo varias de las entrevistas que te han hecho y sobre todo las entrevistas que te hicieron cuando salió Aquí no es Miami, que de pronto es complicado encontrarlas porque ya hay una Fer muy entrevistada después, ¿no? Y hay algunas donde mencionas que estás, o sea, en algunas se menciona que estabas escribiendo un libro antes de Aquí no es Miami y era una novela titulada Morir en Viernes. ¿Qué onda con eso? ¿Nos puedes contar un poco al respecto? Nunca ha visto la luz, no se ha publicado, ¿no? No, ni se publicará. Más o menos se acabó convirtiendo en falsa liebre. Algunas cosas, algunos personajes sobre todo. Llegó a existir un borrador, pero fue de esas cosas que, mira, cuando yo gané Casa de Letras en 2006, 2007, pues yo tenía ya ese borrador, ¿no? Yo había estado trabajando en una novela desde que tenía 19 años y iba a ser una cosa, ¿cómo decirlo? Era una cosa que aglomeraba pues muchísimos años de vida en el puerto y bueno, muchísimos, mi adolescencia, tampoco es tanto. Bueno, era la obra de mi vida, ¿no? Esta novela. Y ya había perdido algunos manuscritos, por ejemplo, con computadoras ahí, mi hermano es como un genio de la computación y entonces se dedicó a inventar virus para Mac. En la casa teníamos una Mac porque mi padre trabajaba con Macs, entonces
se dedicó a inventar virus para Mac porque se dio cuenta que no existían, entonces él quería ser el inventor de estos y destruyó varias computadoras haciendo estos experimentos y con ello mis primeros intentos de novela. Pero Morir en Viernes en realidad es en gran parte Andric de Falsa Liebre, junto con, pues ya estaban todos, si te fijas, estaban ya Vinicio, estaba más o menos formado Pachi, más Vinicio que Pachi, y más Andric que Zahir, pero ahí estaba ya más o menos la novela, el parque, esta comunidad de vagos que habitan en un parque, que nunca lo digo en Falsa Liebre, pero es el Parque Zaragoza, ¿no? Donde yo pasé muchas tardes de mi adolescencia. Y en realidad cuando yo tuve este borrador y nunca funcionó, y cuando llegué a presentarlo a dictamen me decían, pues no, morra, esto no es una novela. Y yo sinceramente agradecí cuando me decían eso, ¿no? O sea, creo que algo que estas nuevas generaciones han perdido, los que se quieren dedicar a la literatura, han perdido como la capacidad de espera y de tolerancia al fracaso, ¿no? Si tú ves mi carrera, puedes decir, puta, es que se ganó premios desde los 19 años, ¿no? Todo fue éxitos, pero en realidad, si te fijas, después de Casa de Letras, yo pasé prácticamente todos mis 20s tratando de escribir algo, de publicar algo, de encontrar qué quería hacer. ¿Perdón? Picando piedra, o sea, pasaste los 20 Exacto. Y cambiando de recibiendo, perdiendo concursos, que mandaba mis cuentos a concurso y nada, mandando a editoriales y que me dijeran, no, chava, estás chava todavía, así, o sea, incluso, no sé, o sea, pidiendo becas y también no obteniéndolas, o sea, y pues, y chambeando de lo que hubiera chamba, porque pues, de alguna manera no puede uno dedicarse a esto, ¿no? Entonces, siento que ahora es como, no sé, yo he escuchado como chavos decir cosas como de, es que ya me toca que me den la beca del Fonca, y es como, híjoles, no hay un lugar garantizado de eso, ¿no? Hay esfuerzos, ¿no? Y si tú quieres conseguir eso, pues tienes que averiguar qué se necesita para hacer eso, ¿no? Yo me acuerdo que ¿qué te gusta? Como en la universidad, a los 19, 20 años, habré visto en la fototeca de Veracruz un cartel con los anuncios de jóvenes creadores, ¿no? Con el flyer que ponían. Y yo decía, yo quiero eso. O sea, yo quiero que me paguen por escribir, ¿qué tengo que hacer, no? Y de alguna manera, pues, 6, 7 años después, tenía una beca. Pero fueron años de trabajo, ¿no? Años de no quedarse con el cuento que uno escribe y decir, ya está chingón porque mis amigos dicen que está chingón, ¿no? Sino probarse, ¿no? A sí mismo y seguir leyendo y seguir creciendo. Hablando de tus amigos que dicen que está chingón, el relato de La Casa del Estero, que es como uno de los favoritos del público, según lo que he podido recoger. Son estos chavos que quieren vivir la experiencia de la Bruja de Blair, pero en Veracruz, entonces van a la Casa del Estero y las cosas salen muy mal, ¿no? Ese te lo contó un personaje que se llama Jorge, en Aquí no es Miami, y que resulta que al final, después de todo, fue tu esposo. ¿Él leyó el texto alguna vez? ¿Qué opinó al respecto? Como que siempre me ha parecido eso, como que tomaste su voz y ya luego no supimos nada de él. ¿Podríamos revisitarlo? Qué morbosito, ¿eh? Oye, no, pero está buena la pregunta. En realidad nadie nunca me la había hecho. Mira, sí, La Casa del Estero, pero mira, ahora que lo dices, creo que más que eran unos chavos que buscaban la experiencia de la Bruja de Blair, en realidad pasó como una generación atrás, entonces serían más bien chavos buscando la experiencia de, ay, maldita sea, ¿cómo se llama espera, algo del diablo? Es esta película. Despertar del Diablo. El Despertar del Diablo, ándale, César sí sabe. El Despertar del Diablo, exactamente. Yeah. Más bien esa experiencia. Ochenterona, más bien. Bueno, sí, Jorge Guevara, a quien por supuesto agradezco ahí en un colofón de Aquí no es Miami, fue quien me contó la historia, quien me la contó justamente la primera noche que salimos juntos, o sea, antes de que nos hiciéramos novios incluso.
y me la contó a lo largo de los 4 años que vivimos juntos, ¿no? Eh, es muy paradójico, ¿no? A veces uno sabe que la escritura es profética, ¿no? La escritura tiene esta naturaleza profética que, pues, no sé, yo no me sé explicar, ¿no? Soy la persona menos espiritual que conozco, pero en cuanto a escritura, creo que es lo más espiritual que hago, ¿no? Y en las cosas en las que creo que más fenómenos extraños pueden ocurrir, ¿no? Y en realidad es muy curioso que yo conocí a Jorge, me contó esta historia y más o menos la relación terminó cuando yo escribí esta historia, ¿no? Entonces, bueno, son de estas cosas que pasan en la realidad y que parecen justamente ficción. Uno les puede dar forma de ficción. Y era algo que a mí me atormentaba un poco cuando pensaba en ello, ¿no? Yo decía, qué culera soy, ¿no? Los escritores somos lo peor. Hay una novela de Stanislav Lem que se llama El Hospital de la Transfiguración, donde hay un personaje que es doctor y está hablando con un loco, ¿no? Y el loco le dice, tú no sabes lo que es la escritura, ¿no? Es una maldición. Dice, no sabes lo que es estar en el lecho de muerte de tu madre y estar viendo las cosas nada más pensando cómo te puede servir eso para escribir, ¿no? Y es un poco la sensación que yo a veces tengo, ¿no? Pero, pues lo más curioso es que Jorge en realidad nunca leyó la crónica, ¿sabes? O sea, le encantaba hablar del asunto y me llevó a todos lugares para que conociera, hablamos con personas que había, o sea, con los protagonistas, no con todos pudimos, muchos no querían saber nada de lo que había pasado así, no Porque querían ni hablar de ello. lo De que hecho, estás Evelia, sí. es como un trabajo periodístico, pero con tu pareja, ¿no? O Sí. sea, a él le estás preguntando y le estás pidiendo pruebas y le estás diciendo, no, pero esto no fue así, porque yo ya leí que, ¿no? Exacto, o sea, ese era como así encontré que era la manera de contar esa historia. De hecho, por ejemplo, Evelia se acabó casando con un chavo que le dicen el sapo, que tiene poderes, ¿cómo se llama? Cuando puedes adivinar lo que va a pasar, tiene un nombre específico. Ay, hoy ando medio sonsa con las palabras. Ahorita me acuerdo. Bueno, él sueña, sí, como adivinatorios, él sueña a las personas que se van a morir. Cuando sueña con alguien, se va, clarividencia se llama, clarividencia. Entonces es todo, mira, esa historia tiene segunda, tercera y cuarta parte, ¿no? ¿Sabes? Pero a mí ya no me toca contarla. Entonces, lo más curioso era que Jorge nunca leyó la crónica, o sea, en realidad él, y en parte fue una de las razones por las cuales no perduró la relación, o sea, a él no le interesaba que yo escribiera, ¿no? Le parecía como una curiosidad, ¿no? Como de, mi vieja hace macramé, ¿no? O mi vieja sabe tocar el piano, pero que yo escribiera era una cosa para él muy poco práctica y que en realidad, a menos que yo me decidiera a escribir libros que todo el mundo quisiera leer, nunca iba a hacer nada al respecto, ¿no? Y eso fue, desgraciadamente, una de las cosas que hizo que la relación terminara. Y, o sea, como para él era un hobby exótico, ¿no? Ajá, era como, ay, qué buena onda, ¿no? Es escritora, pero en el fondo le gusta el reggaetón, entonces, o sea, no sé, güey, o sea, era como algo, yo necesitaba algo más de una pareja, ¿no? En ese sentido, o sea, un poco más de apoyo, tal vez, o que creyera más en mí, no sé. Y entonces esa fue una de las cosas que terminaron, pues también, tal vez él necesitaba también una pareja que no estuviera tantas horas metida en la computadora sin pelarlo, ¿me entiendes? O sea, que fuera más sociable, porque llegó un punto también donde eso chocamos mucho. A los dos nos encanta el desmadre. El problema era que el desmadre y la literatura se llevan muy poco. O sea, hay un momento donde tienes que decir, voy a hacer una novela y eso quiere decir que tengo que estar en casa, ¿no? O sea, tengo que estar trabajando, tengo que hacer horas nalga, ¿no? Y generalmente eso es además de tu trabajo regular. Entonces eso combina muy poco con una vida como pues, la que normalmente llevamos en el puerto, ¿no? Una vida social como la que normalmente se lleva cuando eres joven. Oye, Fer, aprovecho para decirle a todos los que nos están escuchando que si quieren pueden ir soltando algunas de sus preguntas o comentarios en el chat, que ya cobró vida con las sugerencias de cómo se llama este poder de adivinar el futuro. Que comenta por ahí alguien, comenta Elvira, dice, clarividencia, algo que suele pasar si andas con jarochos. Como que tenemos ese don, ¿no?
Entonces pongan ahí sus comentarios, sus preguntas y demás, por si luego las retomamos. Fer, respecto a la Casa del Estero, ya es como la última pregunta que voy a hacer al respecto de este relato. ¿Alguna vez pensaste publicarlo antes como una crónica suelta en algún medio local o nacional? ¿O fue directo a Aquí no es Miami desde el principio? No, de hecho lo mandé a un concurso de crónica y por supuesto, una versión anterior. Y por supuesto que me la megabatearon, güey. O sea, nadie cree que eso sea una crónica, ¿no? Y está bien, no me importa ya. Pero, ¿sabes qué pasaba? Antes solo tenía la historia como de Jorge, ¿no? Y yo la contaba como si fuera un narrador en tercera persona, o sea, como si fuera un cuento, ¿no? Entonces, después de este como pequeño fracaso de que nadie jamás pelara, ¿no? Esta crónica, yo pensé que tal vez lo que la crónica, además era muy larga, ¿no? O sea, era una cosa como muy difícil era un poco muy difícil de encasillar, ¿no? O sea, era como muy larga para publicarse en un periódico, o sea, tiene como 30 páginas el manuscrito original. Pero tampoco era precisamente una novela, o sea, entonces era un poco rara la forma que tenía. Y decidí que lo que necesitaba, y creo que tal vez ahí viene el efecto como de, todo el mundo me dice que le gusta mucho porque da mucho miedo, ¿no? O sea, que generalmente es una narración que, bueno, mucha gente me ha dicho que en realidad no pueden dormir en la noche o se quedan como con ñañaras o, bueno, vete a saber, ¿no? Este efecto que te dan las películas de terror. Y, y yo creo que tiene que ver con estos elementos de realidad, ¿no? Con haber incluido este marco, ¿no? Porque no es nada más la historia de lo que pasó, de las 3 veces que Jorge fue a la casa del diablo, sino que esto todavía incluye el marco externo y eso hace que tenga este efecto como el de la bruja de Blair, ¿no? Como de documental, ¿no? Este efecto de realidad añadida, ¿no? Que hace que nos dé más miedo. Y además yo también siempre lo construí como si fuera un cuento de terror, usando las estrategias de terror, justamente porque pues a mí se me hizo una historia increíble cuando me la contó Jorge, ¿no? Y yo decía, qué locura, ¿no? Me parecía, porque además tiene como partes bueno, Jorge es como buen jarocho de buena cepa, él cuenta las cosas muy bien, ¿no? Ya las tiene muy medidas, ya sabe. Entonces también fue confrontar esa narrativa ya hecha, ¿no? O sea, como de, a ver, no, espera, ¿y qué pasó? ¿Y dónde estaban? ¿Y cómo? ¿No? Constantemente estarla confrontando. Entonces, que aparezca esa confrontación, creo que es lo que le da un añadido más como de, ay, caray, esto pasó, ¿no? Que además son las narrativas que nos atraen ahora, ¿no? A la mayor parte de la gente, si además le dices que esto está basado en una historia verdadera, a la gente le interesa más. Que no es un efecto que a mí me interesa abusar, ¿no? Siento que últimamente con este rollo de la autoficción se abusa un poco, pero creo que es un efecto interesante cuando lo usas justamente para algo en particular, ¿no? Respecto a la distinción entre la ficción y la realidad, ¿no? Que es como un tema que en Aquí no es Miami se debate constantemente. Escribes en el prólogo lo siguiente, dice, la única ficción que estoy dispuesta a reconocer en estos relatos es aquella que permea todo constructo del lenguaje humano, desde la poesía hasta la nota informativa, la forma del relato, su esquema organizativo. Es decir, esa es la única forma de ficción que tú estás dispuesta a reconocer, la forma en que alguien ordena un relato, ¿no? ¿Y qué onda con ese prólogo? Como que suena de pronto a que estás curándote en salud ante críticas de alguien que te va a decir, nah, eso no es crónica, eso es ficción. ¿Qué hay ahí? Cuéntanos. No, totalmente, o sea, totalmente, pero, ¿sabes? En realidad no fue mi idea escribir ese prólogo, fue idea de mi editor, de J.M. Servín. Él me dijo, güey, no puedes escribir algo como para dejarle en claro a los lectores que sí pasó todo lo que estás contando y que no te lo inventaste. Y yo así de, pues, en fin, si lo tengo que escribir, ¿no? Entonces, pues, entonces no estoy escribiendo tan bien, ¿verdad? Pero bueno, era un poco este asunto de que, pues, güey, yo no soy, o sea, una figura conocida del periodismo, ¿no? ¿Me entiendes? En el sentido de que yo no trabajaba para ningún medio, no tenía, ningún programa de radio, o sea, no,
no soy tampoco como miembro distinguido, ¿no? de esta cofradía de la Fundación Nuevo Periodismo, o sea, es decir, no tengo pedigrí, no tenía pedigrí de periodista, más que haber pasado por la FACICO, ¿no? Por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UV. Y eso era todo, ¿no? Y haberme siempre especializado y interesado por el periodismo escrito, ¿no? Por esta vertiente. La tele, la radio, me gusta mucho la radio, por ejemplo, pero jamás hice radio, digo, más que aparecer de repente, ¿no? En alguna emisión, pero jamás fue mi interés. Las relaciones públicas, jamás fue mi interés, y acabé siendo relaciones públicas, jamás fue mi interés la publicidad, eso sí me parecía como de las peores partes de la carrera. Me interesaba el periodismo escrito, ¿no? Que es justamente el que menos oportunidad tenía, ¿no? De salida, pero era lo que me gustaba, la crónica, ¿no? Al estilo del nuevo periodismo, que además, bueno, en la facultad todo el mundo te habla maravillas de Truman Capote y de Norman Mailer y de todos los, estos periodistas publicados por Anagrama en español, pero en realidad, si tú querías hacer algo así, lo primero que recibías era, ¿no? Una palmada en la palma de la mano, ¿no? Periodicazo en el hocico. Exactamente, para decirlo más elegantemente, un periodicazo en el hocico. Y, y pues, pero es lo que me gustaba, ¿no? Entonces, un poco el prólogo fue con esa intención. Era una declaración de principios. Para que se entendiera, ay, ¿quién dice mi nombre? Dios mío, está embrujado el Zoom ya. Chicos, apaguen su micrófono. Y yo quería hacer como una declaración de principios, como esto es en lo que creo, ¿no? O sea, y de hecho lo recorté en la nueva versión también, porque me parecía que era demasiado largo, ¿no? Y sigo creyendo en lo mismo, ¿no? O sea, sigo creyendo que gran parte del periodismo sigue estableciendo relaciones muy timoratas con la literatura. Y es una pena, porque el periodismo en México nació de la literatura, ¿no? O sea, y el mejor periodismo de inicios de siglo fue hecho por escritores, ¿no? Y ya luego, bueno, las cosas cambiaron y tampoco se trata de, yo entiendo, ¿no? Que muchas veces el periodismo que necesitamos rápido y veraz no puede darse el lujo de la literatura, pero creo que todo periodista tiene la obligación trabajar con las palabras, entonces tendría la obligación de tratar de usar el lenguaje de la mejor manera posible, no ser tan huevón para usar el lenguaje, independientemente de que haga crónicas o reportajes o notas o tweets, ¿no? Pero sí cuidar la relación con el lenguaje. Y en realidad sigo creyendo en todo lo que dije ahí. Muy bien. Antes de pasar a las secciones más juguetonas de nuestro programa del día de hoy, que el público todavía no conoce, pero tú sí, una última pregunta, y es, perdón, lo olvidé, aguántame, la tengo por aquí. Ya, si tu materia prima ha venido siendo a lo largo de estos años Veracruz, Puerto y la región circundante, sobre todo como que la costa del Sotavento, ¿no? Alvarado, Medellín, El Tejar, o sea, como todos estos lugares que son muy chiquitos, pero que están de alguna manera dependiendo de la ciudad de Veracruz, y la ciudad de Veracruz como lugar central. Ahora que estás en Puebla y ahora que, pues supongo, empiezas a tener una proyección internacional más importante, ¿cómo vas a seguir tomando, o sea, va a seguir siendo esa tu materia prima? Y en caso de que sí, ¿cómo vas a estar en contacto con esta región del mundo tan abandonada por la mano de Dios cuando tú estés en tus giras de libros en la Ciudad de México o en la FIL de Guadalajara o incluso en algunos otros lugares del mundo? Bueno, eso tiene que ver con alguna pregunta, ¿no? Que hace, por ejemplo, Raúl Arfi, que dice que ¿cuál es tu relación emocional con Veracruz en la actualidad? ¿No? Creo que tiene mucho que ver. Mira, es cierto que llevo ya hasta se me fue la cuenta, creo que 7 años llevo fuera de Veracruz y he ido ocasionalmente, jamás más de 2 veces al año, por ejemplo, casi siempre por periodos mucho más cortos de lo que yo quisiera. Tengo un par de años con el plan de, me voy a ir a Veracruz un mes, a escribir allá, ¿no? A volver a sentir las cosas que yo siento en Veracruz, ¿no?
sin avisarle a mi mamá que voy para que no esté ahí fregando. No, lo digo en broma porque mi mamá está aquí escuchando la plática, entonces, no es cierto, mamá. Eh, pero nunca se ha podido, o sea, por X o por Y no se puede, ¿no? Pero también lo que pasa es que el Veracruz o sea, va a sonar súper cursi, pero es que yo llevo Veracruz en la piel, o sea, ¿sí me entiendes? Es experiencia, no se ha borrado, es parte de quien soy. Por ejemplo, mi mamá me platicaba, ¿no? Me dice, es que hace un calor de la chingada y siento que me ahogo. Y yo dije, claro, ¿no? O sea, yo puedo cerrar los ojos y recordar eso, la sensación, ¿no? La sensación de ir, por ejemplo, en el camión con el sol pegándote en la ventana, en ese bochorno así del puerto, y controlar la respiración para tratar de sudar lo menos posible, ¿no? O sea, volverte como un ser de sangre fría, ¿sabes? O sea, para regular tu temperatura. Ese tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, algo que extraño cañón es esta sensación de salir, asomarte por X o por Y a tu patio a las 3 de la mañana y que el calorcito te abrace. No hay sol, no hay esa sensación de quemazón, pero hay esta sensación envolvente de humedad cálida que te hace sentir, nadie puede conmigo, soy invulnerable, soy invencible, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las tengo siempre conmigo, ¿no? O sea, y me basta un poco de esfuerzo para sentirlas. Sí, eventualmente tendré que recargarlas, ¿no? O sea, tengo que volver constantemente, ¿no? Me gusta tener contacto con gente de allá, me gusta seguir leyendo el periódico, las noticias, o sea, por supuesto. Pero no creo que sea tan fácil como que te vas de gira o te vas a una residencia y se te olvida quién eres, ¿no? O sea, no creo que sea tan así. Y lo que sí es que, mira, la nueva novela Paradise, mira, prácticamente pasa en Boca del Río. O sea, es una novela de Boca del Río, Medellín. O sea, si Temporada de Huracanes fue una novela de Cardel, Úrsulo Galván, esta es una novela de Boca del Río, Medellín, Jamapa, ¿no? Todavía no sé qué sigue, pero estoy trabajando en algo que va a tener un aire profundamente jalapeño, por ejemplo, ¿no? Que es un reto para mí, porque, bueno, tú sabes, Difícil, Difícil. Tú sabes, ¿cómo se llama? He vivido en Jalapa, ¿no? He trabajado en Jalapa, conozco un chingo de gente en Jalapa. Pasé por el enamoramiento de cualquier chavo interesado en la cultura por Jalapa y pasé por el aborrecimiento de haber vivido en Jalapa y sufrido su tráfico y a veces su profundo, el profundo aburrimiento que uno siente en Jalapa también a veces. Entonces, no creo conocerla como completamente, pero sí lo bastante como para poder situarla, ¿no? Y por ahí en realidad no pienso en eso. Mira, lo último ya escribí algo sobre Puebla y escribí una crónica sobre, bueno, es una historia muy cagada de monjas, detectives y leyendas de niños abortados aquí en Puebla. Se llama Noticias del descubrimiento del convento de Santa Mónica. Lo pueden encontrar en internet. De hecho, está en un PDF porque lo publiqué en una revista. Ahorita se me fue el nombre. Es una revista que es gratuita en la red. Noticias del descubrimiento del convento de Santa Mónica. Algo así. Y está muy padre la historia, ¿no? Es un convento aquí en Puebla que, bueno, con la ley de calles y con la reforma y con todo esto, pensaban que estaba vacío, pero en realidad había unas monjitas ahí, ancianitas viviendo dentro en clandestinidad y un detective de la Ciudad de México las descubrió y, bueno, había un pasadizo secreto y, bueno, es una historia muy divertida. Y ya me sentí con derecho, ¿no? O la capacidad de poder haber escrito algo de Puebla, ¿no? Y en realidad tampoco ando pensando como de, no, ya no debo escribir de Veracruz porque, no, qué chingados, ¿no? O sea, a mí es algo que me interesa muchísimo y que voy a seguir haciendo y eso pasa con los que somos de Veracruz, ¿no? O sea, mira, yo he conocido veracruzanos que podrán estar a favor o en contra del presidente, a favor o en contra del presidente municipal, a favor o en contra del papa incluso, pero jamás he conocido un jarocho que está en contra del puerto de Veracruz, ¿sabes? Es como, la otra vez me decía Luis Jorge, mi pareja, me dice, tú haces ver como si haber nacido en Veracruz fuera haber nacido en la nobleza. Y yo, a huevo, o sea, es decir, ese es el sentimiento que da nacer en el puerto. Es como haber nacido. Que no te engañen. Entonces, es como, ya sabes, ¿no? La clásica de,
Yo también soy jarocho, ¿de dónde eres? De Jalapa, nah, así ya sabes. Pero ese es, no sé, es un orgullo que te inculcan, vamos, y yo considero que muchas veces los nacionalismos nos inculcan y son un poco una estupidez, ¿no? Pero en el caso de Veracruz es algo más, ¿no? No tiene que ver con ese nacionalismo falso, ¿no? Donde nos dicen todos los mexicanos somos iguales. No es cierto, hay muchísimas diferencias, ¿no? Pero ser jarocho es como algo. Y sé que tienes por ahí un test preparado y seguramente lo voy a reprobar, porque además yo soy jarocha primera generación, ¿sabes? Mi mamá es del DF, mi papá es de Baja California. Y toda mi familia es de fuera. Somos mi hermano y yo de la primera generación nacida aquí. Hemos preparado para ti el Veracruzómetro, que es un test de 10 preguntas que armé junto con Juan Eduardo Flores Mateos, que está aquí, para saber qué tan jarocha sigue siendo. ¿Qué tanto se te ha pegado lo poblana? ¿Qué tanto se te ha pegado lo del DF? ¿Qué tanto todas esas influencias negativas han afectado tu memoria? Y tendrás una calificación del 1 al 10 si respondes estas preguntas. Recuerda, la mínima probatoria es 6. Entonces, ¿estás lista, Fernanda, para pasar por el Veracruzómetro? Oh, Dios mío, pero antes de pasar por él, acuérdense, primera generación jarocha, y además, ya sabes, ¿no? Señorita intelectual, entonces, adelante. Dicen en el chat, está difícil que haya una fracción, pero ya veremos, ya veremos. Primera pregunta, Fer, ¿qué significa en Veracruz carever? Ay, pues, tengo que decirlo, de verdad, pues es ser cara de verga, o sea, y bueno, quiere decir descarado o culero o desvergonzado. Bien, muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo se llama el animador, host y gerente del antro Capecio? Ay, bueno, Juan Santiago, por Dios. Bien, facilitas. Estamos con las fáciles. Estos están fáciles. ¿Quién es el autor de la canción Sa, Sa, Sa? Es Oscar Lobo. Bien, Oscar Lobo. Y su sonido clímax. Cuarta, completa esta oración. Cito. No. Yo no me llamo Martín. Yo me llamo... Ay, hijos, esa sí no. No, a ver, Lemuel, tú te la sabes. Veo que estás asintiendo por ahí. Vale. Okay, pues ya empezamos. Vale. Venga. ¿Qué? ¿Seguimos con el Veracruzómetro, Fer? César, dale. Esa me la soplaron. Te la soplaron, sí. Si cualquiera de los dos me piden que añada a alguien, póngamelo en el chat, por favor. Sí. Vale. ¿Va? Oye, Fer, pregunta así, paréntesis. ¿Tu mamá está viendo esto? O bueno, estaba hasta que nos hackearon, ¿no? Sí. Ella ve todas las transmisiones o ve esta por alguna razón. O sea, es tu fan número 1, evidentemente, ¿no? O sea, mi mamá cree que si no publica en Facebook lo que yo hago, nadie se va a enterar, ¿sabes? O sea, mi fan número 1, representante, manager. Siempre, y además siempre me escribe para decirme, te amo. Entonces, para que todo el mundo sepa que es mi mamá. Entonces, sí, por supuesto. Yo ya dejé de querer combatir eso, por supuesto. No tiene nada de malo, al contrario. Creo que es muy bonito. Es muy bonito, la verdad es muy bonito. Sí. Ok. Empezamos con una difícil, ¿eh? ¿En qué año se fundó la ciudad de Veracruz? Ay, caray. ¿El ayuntamiento? Ajá. Espérate. ¿Es el 19 o el 21? El 19. Bien, sí. ¿El 19 de qué es? ¿De qué 1500. Bien, 1519. Sí. Buenísimo. Y del día creo que es el 21 de abril o el 19. Nunca me acuerdo, pero es en abril. Sí, es en abril. Yo tampoco me sé el día, ahora que lo pienso. No, además, mira, como dice mi buen amigo Horacio Guadarrama, el historiador, en realidad es una mamada siempre decir los días, porque todo eso es realmente muy inexacto. Entonces, exacto. Con de que hecho, digas abril del 519, ya. A Horacio le agradeces en Aquí no es Miami, sí, ¿no? Al final, en la hoja de agradecimientos. Sí, y a Juan Eduardo y a algunos ahí malandros reconocidos. Exacto. Malandros reconocidos. ¿Por qué Veracruz es 4 veces heroica? Ay, a ver, espérate. Es una contra los españoles, otra con los franceses y 2 contra los gringos. Sí, buenísima. No me sé las fechas, manito. Sí. Es así. ¿En qué avenida de Veracruz está el famoso árbol de bikini?
Ay, pues en Díaz Mirón. Bien, muy bien. Ya, puntos extras y adivino cuál es la Bueno, calle que la puedes atraviesa. recuperar la del Ferraz y adivinas qué calle la atraviesa. Mario Molina. No, fíjate que yo no No, sé. Juan No, Soto. estás muy Juan lejos. Soto. Juan Soto, no sé. No, Juan Mateos. dice que no. Mateos, tú di. Es Alacio Pérez. Alacio Pérez, Adacio nada que ver. Pérez. Muy Sí, bien. va. No hay puntos extra, Fer. No, nada. ¿Cómo se llaman nuestros flamantes estadios de fútbol y béisbol, respectivamente? Luis Pirata Fuente y Beto Ávila. Bien, muy bien. Dos en una, ¿eh? Estas son dos en una. ¿Quién dijo aquello de estoy en la plenitud del pinche poder? Ay, ¿Y está qué difícil. candidato a la gubernatura andaba muy reapendejado? El primero, Fidel Herrera, y el rependejado era Duarte. Javier Duarte. Bien, muy bien. ¿En qué fraccionamiento de la ciudad de Veracruz vivían como vecinos un narco y un gobernador? ¿En cuál no? Bueno, el gobernador era, pues, Costa de Oro. Sí, 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 sí. De ahí digo, Ese es ahí el más fraccionamiento. la adiviné que otra cosa, pero Pues sí, estaba fácil. Yo pensé que era el Dorado en un inicio, ¿eh? no, ese es de Nuevo Rico. Es de Nuevo Rico. Es de Nuevo Rico. Y la última. ¿Qué famoso pirata atacó Veracruz en 1683? Lorencillo, que además se llama Lorenz de Graf. Yo no sabía. Muy bien, muy Sí. bien. Oye, pues tuviste 9 sobre 10 en el veracruzómetro. Eres más veracruzana que el lechero de la parroquia, que la picada de salsa de tomate, que los buñuelos. Muy bien, bienvenida a Veracruz nuevamente, Fer. Gracias, querido. Es un placer. Y muchísimas Ahora, gracias por esta invitación. Me he divertido mucho. ahora sí, abrimos brevemente para algunas preguntas que se hayan quedado pendientes en el chat y que ya no alcancé a registrar antes de que nos hackearan. Si alguien tiene algo que preguntarle a Fer, aprovechando su presencia aquí, es ahora o nunca. Vamos a darles chance. Un ratito, ¿no? Igual ya que no escriban, sino que hablen, ¿no? Creo que. Ujú. O no, Solo porque somos, se nos meten los hackers otra vez. bueno, ya no sé, estoy muy, muy ciscado, ¿eh? Quedé muy ciscado con la experiencia. Lo he Sí. visto en otras presentaciones. Te digo que le Yo, acaba de primera pasar. vez que me pasa. ¿Y le pasó a Boone en qué contexto? ¿De quién era la presentación? Fue de César Gándara. Pues es que rolaron de hecho fue peor porque fue en un seminario cerrado y entonces como que compartieron la cuenta de la liga de Zoom y entró Juan por su casa a hacer lo que quisieran. Y ahí, ¿cómo? Bueno, ya luego sabré qué onda con el hackeo No se trata de eso nuestra conversación, pero tengo muchas preguntas, ¿eh, Fer? Déjame decirlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, yo tengo bueno, voy a contar hasta 5 si alguien tiene alguna otra pregunta, y si no, yo tengo una propuesta. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Entonces, Fer, ¿alguna vez has leído las reseñas que tus lectores escriben sobre Aquí no es Miami en los sitios web de reseñas de libros? Es una costumbre que he perdido, afortunadamente. Ok, pues ya no lo hago tanto. Hoy la vas a recuperar. César, ¿me puedes dar chance de compartir? Es que creo que si me das chance de compartir a mí, ¿te das chance de compartir a todos? No, creo que no. No sabemos, ¿verdad? Mira, estoy aquí en goodreads.com. Sí, te lo hago. Nada más que ya estamos, todos los que estamos, digamos que somos de confianza. Ya no he dejado entrar a todos los que empezaron a llegar. Ok, venga. Ya está. Va. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Ustedes díganme si lo ven. Tú me dices si lo ves, Fer. ¿Ves esto? Sí. Ok, esto es Aquí no es Miami de Fernanda Melchor con su contratapa. Y por acá tenemos las reseñas. Tenemos esta que dice, pocos son los libros que te toman del cuello y no te sueltan. Fernanda Melchor, 1982. Curioso, puso tu fecha de nacimiento, ¿eh? Y su Aquí no es Miami es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Por acá dice, al final,
en el último párrafo dice, sé que mi comentario se leerá como el de un groupie, el de un fan, pero la mera neta, yo pierdo la cabeza ante la buena literatura. ¡Órale! No, no es groupie, no Está es fan. chido. Está chido, la neta. Julieta, que es de hecho Julieta Venegas, está aquí comentando tu libro y dice, 5 estrellas, Fer, ¿eh? Ella sí es groupie, ella sí es fan. Dice, está tremendo este libro, le había sacado la vuelta porque pensaba que eran cuentos, pero que me suelen costar un poco, o sea, hoy aprendimos que a Julieta Venegas no le gustan los cuentos, y siempre lo siento como un retroceso cuando estás leyendo la obra de alguien que te gusta. En este caso, en realidad son crónicas muy bien contadas, que tienen todos los elementos que me encantan. Melchor escribe maravillosamente bien, y aunque las historias son algunas hasta terroríficas, llenas de violencia y de miedo, a la vez son desde un punto de vista personal que no excluye lo autobiográfico. Sin duda, de mis autoras mexicanas favoritas. Además de que me encanta que sea jarocha, dice Julieta Venegas. Yeah. Buenísimo. Mira, César Galicia te reseña por acá. Gran amigo. Ve, acá este me gusta mucho porque dice, con 3 de sus libros leídos, creo que puedo hacerme una opinión ya. Es como, güey, solo tiene 3 libros publicados, ¿no? Y dice que estás en su top 5 de escritoras. Chingón. Sin embargo, por acá, dice, en mi opinión, Fernanda Melchor es una de las 10 mejores escritoras latinoamericanas de nuestra época. Tiempo. Es decir, estabas en el top 5, bajaste al top 10. Ahí hay que tomar cartas en el asunto. Fer. Me encanta. Este es español, yo creo, porque dice, 2 días y 160 páginas después, el primer libro que leo de la autora. Ya había leído comentarios de ella, pero este libro me sorprendió y encantó. Cuando uno vive en México, con J, tiene mucho material para escribir. En estas crónicas, sí, ¿no? En estas crónicas y relatos se pasa por historias del narco, del puerto, de deportaciones, de asesinatos, de drogas y hasta un relato de terror que es muy bueno. La narrativa es muy ligera y amena y la autora acomoda cada crónica en 3 apartados que te hacen querer leer y leer. Todo es tan inverosímil que una vez más la realidad le gana a la ficción. Lo disfruté muchísimo y quedé feliz. Habrá que leer más de la autora. Y amenaza. Probablemente habrá reseña. Esta me encantó, Mariano Borrego. Cada vez que veo macetas desde que leí Aquí no es Miami, me aparecen imágenes de Evangelina y sus bendiciones en mi cabeza. ¿Viste? Está chido. Está chido, ¿no? Entonces tenía tiempo que no leías tus... ¿Sabes qué pasa? Neta, sí le saco desde que tradujeron el libro al inglés. Digo, en México, Goodreads es pues muy poca gente en realidad tiene cuentas comparadas con Facebook, por ejemplo, pero en el gabacho sí es una cosa como muy clavada. Y luego, pues los tipos de lectores allá son muy, muy, muy comerciales. Entonces, no sé, luego hay libros de Cormac, por ejemplo, Hijo de Dios, de Cormac McCarthy, tiene 3 estrellas, güey. O sea, entonces, que a mí me parece un libro excepcional. No puede ser. Ya sé, pero pues para cierto gusto de personas les parece desagradable y entonces le ponen 1 estrella, 2 o 3. Y entonces, la verdad es que sí tenía como miedo últimamente de meterme y ver cómo le había ido a temporada, pero entré rápido la otra vez y dije, ay, todavía tengo 4 estrellas, ¿no? Y ya, como que me salí y le he ido bien. O sea, obviamente, sabes, es que es un libro que no es para todo el mundo, ¿no? O sea, neta hay gente que no le va a gustar nunca, ¿no? Entonces hay güeyes que entran y ponen un montón de groserías y dicen, ya, a ver, ya soy un escritor como la autora, nada más digo un montón de groserías y ya eso me hace ser escritor. Y yo así como de, güey, de eso no va el libro, pero vale, ¿no? Así le entendiste tú, ¿no? Hay unas falacias ad hominem muy cañonas, ¿no? Hay gente que dice, es que este libro habla de lo que no me gusta de México, por eso le doy 1 estrella. Y tú dices, úchala, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero hay que aguantar vara, o sea, estás aquí y hay que aguantar vara y esa es la cosa con el mercado americano, ¿no? O sea, es inmenso. Entonces, tú puedes ser, yo estoy en una de las editoriales, tiene muchísimo prestigio, ¿no? Directions es como, ya sabes, ¿no? O sea, es una de las editoriales más prestigiosas, literarias, de las pocas que todavía publican poesía, ¿no? Como principal apuesta. Y mi mercado básicamente son las universidades y la gente que le interesa la literatura literaria, ¿no? O sea, la apuesta literaria. Entonces, si de repente que alguien escuche el libro, lo compre, porque eso es lo que hacen los americanos, ¿no? Y que le parezca abominable, pues claro, ¿no?
uno siempre, jamás pierdes esa sensación de que tengo que defender mi libro a capa y espada, ¿no? Pero sí hay que aprender a distanciarse de eso, porque pues no puedes hacer nada. El libro tienes que tener su propia vida, ¿no? Y la traducción también tiene que tener su propia vida y uno no puede hacer nada al respecto. Es cierto. Que yo leí algunas reseñas de Goodreads sobre temporada de huracanes y me fui así como a las que tenían una estrella. Dije, ¿qué es lo que dice la gente que le pone una estrella a Fernanda Melchor? O sea, ¿qué está pasando por su cabeza, no? Y sí es cierto que la mayoría de la gente pone una estrella, pero juzgando no a partir de la obra literaria en sí, sino más bien de lo que esa persona cree del mundo y si eso está reflejado o no en temporada de huracanes. Como que haya muchas groserías. Este libro no me gustó, le pongo una estrella porque decía groserías cada 3 palabras. Este libro no me gustó porque había violaciones. Este libro no me gustó porque... ¿no? La verdad es que tus haters son pro vida, Fer, así que creo que te puedes sentir a No, gusto con eso. la otra vez leí una reseña que decía, de estas veces que nada más entré, y como tú, a ver qué eran las gachas, porque eso es lo que uno quiere, revolcarse en el lodo, ¿no? Cuando uno entra a ver eso. No, no quieres ver las flores ya, o sea, uno las sabe, ¿no? O sea, lo que está bien uno lo sabe. Es como cuando vas al taller, quieres que alguien te diga lo que está mal con el texto, ¿no? Y bueno, me entro y veo gente o sea, un tipo que dice que temporada de huracanes hace todo lo contrario de lo que enseñan en los talleres de escritura. Y yo así de, o sea, ¿qué? Pero si mi libro es una pinche clase de escritura, ¿no? O sea, ya sabes, te sale lo soberbia y lo mamona y defendiendo tu libro. Pero en realidad él hablaba de eso, ¿no? O sea, él hablaba de que él estaba hablando de lo que te enseñan en una clase de escritura comercial. Si tú te compras un libro de cómo escribir una novela, van a venir esos consejos y siempre te van a decir, oye, no empieces por el final, oye, no pongas tantos adjetivos. Seguramente, ¿no? En esos libros diría, no uses tantas voces, o sea, todo lo que yo hice, ¿no? Pero bueno, es también, la literatura tiene que ser una apuesta, si no, Oh, todos vamos a escribir lo mismo, así que chiste. oye, Fer, quiero cerrar con esta reseña que, hablando de esta idea de que escribes lo que no se enseña, lo que se enseña que no se tiene que hacer en los talleres de literatura, chécate esta reseña, esta de aquí. Juan Carlos dice, imposible no sentirse tocado ni alterado por estos relatos de Fernanda Melchor. Qué grande es esta mujer. Dice, no estaría nada mal que Poniatowska, Lavín, Mastretta, Esquivel, Loaesa, Rivera Garza, Šefčovič, Bullosa, entre otras, le dieran una muy buena leída a los libros de Fernanda Melchor, a ver si así aprenden a escribir. ¡Kiobo! No, bueno, jamás me vas a escuchar hablando mal de una escritora mujer en No, público. evidentemente. Aquí en público, no, no es cierto. Pero te pusieron en el Parnaso de la Sí, literatura mexicana, ¿eh? creo que me siento muy bendecida, ¿no? O sea, siento que todo el trabajo que le he metido ha rendido fruto, está rindiendo fruto, al menos por un rato, tampoco sabemos cuánto va a durar esto, seamos sinceros. Las librerías de viejos están llenas de libros y libros y libros de autores que en su momento vendieron un chingo y ahora ya nadie se acuerda, ¿no? Entrar a una librería de viejos para mí es siempre como una lección de humildad. Nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Y ahora estoy pues como remontando la ola y eso está muy chido, o sea, me da mucho gusto, pero sobre todo me da mucho gusto que a la banda le guste lo que estoy escribiendo. Y me alegra mucho que la gran mayoría de la gente que se acerca a mí para que le firme un libro, que tiene un comentario que hacer, es gente joven, o sea, gente más chica que yo. Eso me gusta un chingo, o sea, me hace sentir como que conecto, ¿no? Con mi generación y otras generaciones. Que no También, estás envejeciendo, que estás vigente, sí ¿no? hay una sensación como de, ay, le caigo bien a la chaviza, ¿no? O sea, como Exacto, de soy cool. señor Burns disfrazado de malandro, ¿no? Pero esto está bien chido. Y en realidad uno nunca sabe cuándo se va a acabar. Y yo quiero seguir escribiendo pues lo que me late mientras pueda seguir haciéndolo. O sea, en realidad yo lo voy a seguir haciendo siempre que pueda, ¿no? Como decía Bukowski, hasta que yo me muera o hasta que lo que me hace escribir muera en mí. Entonces, eh, eh, no puedo estar sino agradecida con lo bien que me ha ido. Muy bien, Fer, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes también por sintonizar la transmisión y regresar a pesar del hackeo. Gracias a César y a Casa Principal, al IBEC que organiza este encuentro y al taller de literatura de los jueves y martes a las 6 p.m. en Casa Principal. César. Pues bueno, ya no queda más que agradecer nuevamente a Fernanda. Muchas gracias, Jerónimo, por tan amena charla.
Me la pasé a gustísimo. Sí, la verdad es que la vez pasada fue un convento con respecto a lo que También pasó. estuvo cotorrón, también estuvo bien padre. Y bueno, a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan viendo en todas las actividades que subimos en Facebook. A los que nos están viendo en este momento, pues lo van a poder ver la próxima semana, el jueves 6 lo subimos y ahí inviten a todos sus cuates para que vengan y para que nos lo vean y pues compartan. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.